Le comentábamos temprano que iniciaron el domingo pasado las campañas judiciales, las campañas de personas que buscan cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral, de jueces y magistrados. Y uno de los candidatos es Arístides Rodrigo Guerrero, quien se ha hecho viral en redes sociales porque una joven le lleva un chicharrón al candidato en un video y le dice que se parece a él porque está igual de bien preparado y se ha ganado el mote del candidato chicharrón. Escuchemos. El chicharrón Se parece a usted. ¿Por qué? Porque está sabroso. Ay, no, porque está preparado. Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuento con doctorado, 2 maestrías, especialidad en Derecho Constitucional y todos los grados obtenidos con mención honorífica en esta, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Ay, mi chicharrón. Ay, mi botana. Arístides Guerrero es profesor de Derecho en la UNAM, fue comisionado presidente de Info Ciudad de México y le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Arístides, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, qué gusto saludarte. Te saludo desde Chiapas porque ya estoy recorriendo toda la República Mexicana para conocer todas las inquietudes principalmente que hay en cuanto a la impartición de justicia. ¿No le resta seriedad que le llamen el candidato chicharrón, Arístides? La verdad es que me lo tomo con humor, porque justamente cuando grabamos ese video pensamos en algo creativo ante la falta de posibilidades de proyección nacional en una campaña tan corta de 60 días. Sí. Y justamente pensábamos eso, cómo mostramos que tengo una preparación muy sólida y muy contundente, porque como bien se dijo, pues soy doctor en Derecho por la UNAM, además obtuve mención honorífica cuando obtuve el doctorado, soy maestro en Derecho por la UNAM, mi promedio es de 10, cerré con 10 la maestría, especialidad en Derecho Constitucional, licenciatura en Derecho, pero además decían mucho que no iban a llegar los que tenían experiencia jurisdiccional. Sí. Y yo empecé siendo secretario de Estudio y Cuenta, luego fui, secretario auxiliar, luego fui secretario de Estudio y Cuenta, luego comisionado presidente del Info de la Ciudad de México, y de hecho como comisionado pues logramos revolucionar tecnológicamente el instituto con herramientas y con uso de inteligencia artificial. Lanzamos las primeras resoluciones con inteligencia artificial y hoy justamente vamos a hacer eso, vamos a revolucionar el Poder Judicial de la Federación. A partir de videos como el suyo, porque también hay una señora que se hace llamar Dora la Transformadora y hay otros spots más o menos parecidos en redes sociales, ha habido reacciones de los críticos de la reforma judicial que aseveran que esto es un cochinero y una absoluta farsa. Es lo que dice Ricardo Anaya y lo dice citando su mensaje en redes también. Sí, pues definitivamente hubo muchos críticos de la reforma al Poder Judicial, principalmente quienes pues gozaban de los privilegios que implicaba el Poder Judicial previamente. Y también hay que decirlo, se dice mucho que antes los ministros y ministras llegaban porque hacían un examen, pero eso es una mentira. En realidad, en el modelo anterior, las y los ministros eran designados por propuesta del presidente y aprobados por el Senado de la República. Hoy nos vamos a someter al voto popular y al someternos al voto popular también implica un ejercicio de rendición de cuentas. Creo que en un Estado democrático siempre es sano que la ciudadanía conozca quiénes están al frente. Es más, si hoy tú le preguntas o le preguntáramos a la gente en la calle quiénes son los ministros de la Corte, efectivamente nadie los conoce. Y antes eran vistos como los dioses del Olimpo, y creo yo que eso debe cambiar en torno a que la propia Corte, el propio Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución, y como guardián de la Constitución también creo que es necesario conocer la realidad social. Sí. Ya estuve en Tenejapa, ya estuve en San Juan Chamula, ya estuve en Comitán, ya estoy en San Cristóbal de las Casas, y me voy a dirigir a Tuxtla en un momento. ¿Saben las personas qué hace un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Saben las personas qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué hace un integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Están familiarizadas las personas con la labor del personal judicial, Arístides? Yo le llamo la pedagogía del derecho. Poco a poco, a partir de esta reforma, si te das cuenta, no soy el único que ya se subió a las tendencias en TikTok. Ya vas a ver a las magistradas, a los magistrados, a los jueces, tratando de explicar de manera más didáctica el derecho. Yo le llamo la pedagogía del derecho. Soy profesor universitario, llevo 10 años dando clases
en la UNAM. Sí. Y justamente con mis alumnas y alumnos siempre busco cómo enseñar de la manera más sencilla, sin tecnicismos. Y creo que ese es un error que a veces tenemos los abogados. Recuerdo una amiga que me decía, bueno, es que ustedes los abogados no hablan español, hablan abogañol. En realidad empiezan a utilizar palabras hasta en latín. Y creo yo que eso puede poco a poco ir cambiando a partir de un concepto al que yo le he llamado el derecho a entender el derecho. Si tú lees una sentencia de la Corte no le entiendes absolutamente nada, porque el lenguaje que se utiliza busca ser cada vez más rebuscado y pareciera que entre más adornado es el lenguaje que se utiliza en la Corte, pues pareciera que fuera un mejor ministro o juez o magistrado. Desde mi punto de vista, es mejor ministro el que sabe comunicar mejor el derecho. Eso no implica alejarse de palabras técnicas o dejar de fundar y motivar, al contrario. Creo yo que en la medida que nosotros logramos comunicar mejor el derecho, comunicar mejor la decisión, vamos a tener también una corte mucho más cercana. Por eso justamente iniciamos con este video en tono de broma, tratando de comunicar que estamos preparados, más preparados que muchos chavos. ¿Está en riesgo la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por ejemplo, si llegara a presidirla Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz o Lenia Batres, que pues evidentemente son personajes afines al gobierno actual. Yo creo que no está en riesgo el Tribunal Constitucional Mexicano, al contrario. Creo yo que hoy la ciudadanía tiene el poder en sus manos, el poder de decidir quiénes van a ser los ministros y ministras. Además van a poder decidir quién es el primer o primera presidenta de la Corte. Imagínate, aquel candidato que sea el más votado o votada va a ser la primera presidenta de la Corte. Entonces creo yo que eso va a abonar también a que de alguna manera en el propio colegiado se pueda discutir a partir de la propia pluralidad en la que se haya decidido en las urnas. Sí. ¿Usted se considera simpatizante de Morena o se considera simpatizante de algún partido político o se considera independiente? Yo soy simpatizante de la Constitución. Sí. Soy simpatizante de la Constitución, me apasiona la Constitución. Llevo 10 años dando la clase de Derecho Constitucional y a mí me gusta estudiar no solamente la Constitución mexicana, sino diferentes constituciones del mundo. Me gusta mucho el derecho comparado. Me gusta mucho conocer criterios de otras partes del mundo y de esta manera, al conocer el derecho constitucional comparado, nos permite vislumbrar cuáles son los retos que tenemos hoy en día en el ámbito jurídico mexicano. Sí. Por ejemplo, hoy en México no tenemos una legislación potente en torno a los derechos en el entorno digital, y esto es un ejercicio que siempre hago con mis alumnos y alumnos, te invito a hacerlo. Tomen su teléfono celular. Una vez que tomen su teléfono celular, váyanse al apartado de configuración, luego váyanse a bienestar digital y observen nada más cuánto tiempo están pasando en pantalla. Se van a sorprender, seguramente les va a arrojar 4, 5, 6 horas. Ayer un joven en un auditorio me dijo que pasaba 11 horas diarias en pantalla. Wow. ¿Qué significa que un joven pase en promedio, de acuerdo al INEGI, 6.3 horas diarias en pantalla u 11 horas como ayer me ocurrió? Significa que al año, si son 6 horas diarias en pantalla, está pasando 3 meses a 3 meses y medio. Y hoy en día, justamente la vida se ha trasladado al entorno digital. Hoy tu teléfono celular, el teléfono celular de cualquiera de los que nos escucha, sabe más acerca de sí mismo que de lo que sabe su familia o sus familiares más cercanos, sus amigos más cercanos. Y desgraciadamente la problemática que se vivía en el entorno físico se está viviendo en el entorno digital. Por ejemplo, estamos viviendo más que nunca casos de violencia digital. Recordemos el caso de Diego N., el estudiante del Poli, que con inteligencia artificial generó contenido íntimo de todas sus compañeras. Entonces hoy en día falta una línea jurisprudencial dirigida al propio uso de las tecnologías y a la inteligencia artificial. Y ojo, no estoy hablando de prohibir un meme, estoy hablando de combatir la violencia digital. Estoy hablando de cómo el Poder Judicial, a golpe de sentencias, tiene esa gran oportunidad de ir moldeando el derecho a partir de los mejores estándares internacionales, como el de la Unión Europea, que el año pasado lanzó la primera legislación de inteligencia artificial, o Francia, que tiene la ley de la República Digital Francesa. Es decir, yo voy a revolucionar la Corte a partir de lo que estamos viviendo hoy en día, que es una vida en el entorno digital, pero también vamos a crear y lograr las primeras sentencias con uso de inteligencia artificial. Y ojo, no se me confundan, no se trata de sustituir a un juez por un robot,
sino que se trata de lograr que la inteligencia artificial nos ayude en la búsqueda de precedentes, pero que siga siendo el secretario de Estudio y Cuenta el que siga entrando al fondo, al estudio de la propia sentencia. Entonces, el perfil que hoy les presento es un perfil innovador, es un perfil nuevo también, y más preparado que un chicharrón, como lo dice el video. Sí, Arístides Guerrero, profesor de Derecho de la UNAM y candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me dice usted que le gusta el derecho comparado, le gusta comparar constituciones y comparar países y sistemas judiciales en el mundo. Este sistema que se está planteando en nuestro país, ya lo dijo Noroña allá en la visita que hizo a Europa hace unos días, ¿le pone el ejemplo al mundo? Pues yo creo que va a ser un ejercicio bastante interesante, y quienes seamos los primeros ministros de la Corte vamos a tener la carga histórica, no solamente nacional sino internacional, de lograr demostrar que la reforma judicial logró funcionar. Imagínate esta carga histórica vamos a tener. Si lo hacemos bien, si transformamos el Poder Judicial, vamos a ser un ejemplo a nivel internacional. Y si no se hace bien la labor, definitivamente, pues a nivel internacional, pues este modelo probablemente va a ser cuestionado. Pero yo creo que o más bien quienes vamos a ocupar la Corte, vamos a hacer un papel impecable, vamos a hacer un papel transformador, vamos a hacer un papel innovador, y de esta manera vamos a ponerle un ejemplo al mundo de cómo un Estado como el Estado mexicano es democrático y cómo la justicia también forma parte de la propia democracia. Entonces creo yo que ese es el gran reto que tenemos. Invitarles también a que me ayuden a seguirme en las redes sociales. Estoy como Arístides Rodrigo Guerrero García, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en X, y soy el número 48 más bien en la boleta morada. Entonces, que me inviten a anotar. A ver, ¿cómo está eso de la boleta morada y el número 48? Y el número 48. ¿Cómo está eso de la boleta morada y el número 48 para saber qué tiene que ver el color y qué tiene que ver el número? Sí, en esta ocasión no se va a votar por partidos políticos, sino que a cada persona se le van a entregar, a cada ciudadano y ciudadana, se le van a entregar 6 boletas de diferentes colores. Sí. La boleta de ministras y ministros es la boleta de color morada, y en esta ocasión, para lograr identificar a los candidatos, se les asigna un número. En mi caso, el número que se me asignó es el número 48. Entonces, para votar por el ministro más preparado y más joven, anoten el número 48 en la boleta morada. Sí. Sería ¿Qué edad tiene usted, Arístides? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene usted, Arístides? Yo tengo en este momento 40 años. 40 años, sí. Dentro del parámetro de ministros, pues soy el aspirante de hombres más joven a la Corte. Sí, de la lista de 63 candidatos. Exactamente, de toda la lista vamos a encontrar perfiles de todo tipo, y hoy en día pues soy el perfil más joven que se encuentra en la lista. De hecho, cuando me inscribí me decían, bueno, es que no te inscribas porque pues ahí solamente llegan los que ya han ya probablemente tienen muchas canas y han logrado pues tener una avanzada edad, y creo yo que parte de la Corte también implica la transformación, e implica pues precisamente trasladarnos a el mundo del derecho en el entorno digital, pero también la sensibilidad que podemos tener con la sociedad. Hoy en Chiapas, por ejemplo, en Tenejapa, me comprometí a que el 10% de las y los trabajadores de la Corte sean abogadas y abogados que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas adultas mayores y jóvenes. Yo quiero una Corte incluyente, y vamos a empezar con el personal que trabaja en la Corte. Sí, de esta lista de 63 candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿a quiénes más recomienda usted, Arístides Guerrero, profesor de Derecho de la UNAM y candidato a la Suprema Corte de Justicia? Obviamente nos va a recomendar su perfil, pero además de usted, ¿a quiénes más nos recomienda? Pues yo creo que hay perfiles muy valiosos. Más bien yo invitaría a todas y todos a que puedan buscar en la página del INE quiénes son, qué estudios tienen, quiénes tienen doctorado, por ejemplo, quiénes sí tienen una experiencia jurisdiccional. En mi caso, como les decía, yo fui secretario auxiliar, fui secretario de Estudio y Cuenta, luego comisionado presidente, fui director de jurisprudencia. Entonces, vean o vislumbremos qué perfiles tienen más trayectoria, tienen mayor preparación, y a partir de ello tomar una decisión libre. En mi caso, yo, como de manera creativa, busco poner sobre la mesa un perfil preparado, porque se decía que no iban a estar preparados quienes llegaran. Yo les pongo sobre la mesa un perfil preparado
con trayectoria nacional, pero también internacional. Estudié un curso de metodología comparada en la Universidad de Bolonia, Italia, un máster en Derecho Parlamentario y Elecciones en la Universidad Complutense de Madrid y un curso avanzado sobre inteligencia artificial en la Universidad de Chicago. Entonces, claro que estoy preparado y estoy listo para ser ministro de la Corte. Arístides Guerrero, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos en contacto, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias y no olviden, número 48, boleta morada, Guerrero García Arístides, en todas las redes sociales. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es justamente el del spot del chicharrón.